bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Amén, amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios tiene un remanente, una iglesia en toda la tierra. Amén. Recuérdese que hablamos la semana pasada que dice la Escritura que el Espíritu Santo se sigue moviendo por toda la tierra. Amén. Ahorita es de día aquí, ya va a anochecer. Ahorita es de noche en otros lugares, parte del mundo. Cuando sea noche para nosotros es de día en otros lugares de la tierra, y ellos tienen también sus servicios a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde. Siempre el Señor está recibiendo gloria. Amén. Bueno, que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Los amo. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora a la palabra del Señor. Tú me dices cuándo, Juanito, por favor, y me das la señal y para empezar. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15, y va a ser el versículo 1 y 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, amén. En el nombre de Jesucristo, rápidamente saludo a todos mis hermanos por medio de Facebook, de YouTube. Los saluda el pastor Marco Legorreta. Tomamos un break de grabar, pero ya estamos de nuevo aquí. Amén. Le doy una bienvenida a todos. Un saludo a todos los santos que están en cualquier parte de la tierra. Amén. Que Dios los bendiga. Aquí estamos en San Diego, California. Usted va a poder ver el domicilio de la iglesia, y le doy un saludo especial también a todos los hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo que han mandado sus buenos comentarios, amén, por medio de Facebook, de YouTube, que les gusta la palabra, la enseñanza, amén. Si te gusta este tipo de palabra y de enseñanza, pues suscríbete, ponle un like para saber quién eres, y ahí estamos. Les mando un saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, a los santos de toda la tierra y de cualquier ministerio que seas, y si eres pastor, ministro, que Dios te bendiga. Saludos de San Diego, California, y la iglesia y los ministerios Lluvia Tardía. Amén. Hechos capítulo 15, vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Lo tiene conmigo? No sé si puedas ponerlo en la pantalla, Juan, pero vamos a iniciar. Bueno, versículo 1, ¿lo tiene? Si tiene su Biblia, sea en el celular o su Biblia física. Amén. Le hablo también a todos los santos que están escuchando por las redes. Amén. Siempre que vaya a la iglesia va a escuchar un mensaje. Siempre tenga su Biblia con usted, su espada, amén, o su daga, como le quiera llamar. Sea en el celular o una Biblia física, pero tenga la palabra de Dios con usted. Amén. Dice el versículo 1, Hechos capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, fíjese, a los hermanos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, no pequeña, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto o esta cuestión. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesucristo por los siglos de los siglos. Tu palabra nunca regresa vacía. Habla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, con luz y con revelación, con bendición en esta noche.
a cada uno de nosotros y a los santos también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 1, Hechos 15, y el verso 1 quiero enfocarme ahí nomás. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvos. Era el versículo 1, Juanito, cuando puedas, amén. Bueno, lo que está sucediendo aquí, hermanos, muchos ya conocemos la historia, es importante. No me voy a alargar, pero sí le voy a dejar la palabra del Señor. Versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea empezaron a enseñar a los hermanos, empezaron a enseñar a los cristianos, a los que habían creído en Cristo Jesús. Algunos eran judíos, algunos eran de otras razas, eran gentiles. Y les empezaron a enseñar, dice, a los hermanos. Vinieron unos de Judea, no eran los apóstoles, pero vinieron unos y les empezaron a enseñar a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, tú no puedes ser salvo. Le empezaron a enseñar esto a los hermanos. Pablo y Bernabé les llegó el celo. Verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, dice ahí, o sea, esta discusión, este debate no fue algo ligero, fue grande. Tuvieron una discusión no pequeña con estos hermanos que venían de Judea, pero el punto es este, Este tema, hermano, esta confusión, con el permiso de los hermanos que me escuchan por las redes también, esta falsa enseñanza, este tema, esta confusión, hermano, déjeme decirle una cosa, esto no es nuevo, hermanos. Esto de que hayan cristianos nacidos de nuevo, que han aceptado a Cristo Jesús, su gracia, y que se quieren convertir al judaísmo. Hermanos, déjame decirte, esto no es nuevo. Esto no es algo que empezó en el año 50, los 80, o en el año 2000, o en el 1800, o en el 1500 algo. Esto es desde los tiempos de Pablo. Vinieron unos hermanos de Judea y le empezaron a enseñar a los hermanos, a los cristianos, bebitos en el Señor. Si ustedes no se hacen la circuncisión conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y eso le trajo mucho celo a Pablo y a Bernabé. Y dice que tuvieron una discusión no pequeña con ellos. O sea, se dieron un agarre fuerte, les salió el celo santo. Pero esto, hermano, de quererse uno judaizar, esto no es nuevo. Esto tiene siglos, esto tiene tiempo. Hermanos, le empezaron a decir a los hermanos, en otras palabras, si ustedes no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y hoy en día estamos en el año 2026 y seguimos con este mismo problema. Por eso la palabra de Dios es preciosa, es hermosa. Hay que seguirla leyendo, hay que seguirla comiendo, la palabra del Señor, porque nos enseña. Y esto, hermanos, quiero enfocarme en esto, de que esto no es nuevo. Hoy en día todavía, hermanos, hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. En nosotros no, porque conocemos algo la palabra del Señor. Pero dice que vinieron unos hermanos, vinieron unos hombres de Judea y le empezaron a enseñar a los hermanos, ya que no estaba Pablo allí a escondidas, pues miren, si ustedes no se hacen la circuncisión conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y usted sabe que con ese debate, con esa falsa enseñanza, todavía sigue en estos días. Hermanos, he titulado, hermanos, sinceramente este mensaje, abrazando
abrazando la gracia del Señor Jesucristo. Porque hermanos, esto no es nuevo, esto sigue hoy en día. Hoy en día escuchamos tantas cosas. Hermanos, lo único, por eso mencionaron allí en el verso 1, si ustedes no se hacen la circuncisión conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y hoy en día, hermanos, hay muchos hermanos tristemente que todavía creen y aceptan, que sí aceptan al Señor Jesús, su sangre, pero a la misma vez como que todavía quieren guardar la ley. Todavía quieren guardar muchas cosas de la ley para poder ser salvos. Y no es así, hermanos. Lo único que nos salva hoy en día es la sangre preciosa del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Esa es la gracia del Señor. No se necesita, no, hermanos, nosotros ya no podemos, tú y yo ya no podemos agregarle nada al sacrificio precioso. Nada le podemos agregar al sacrificio precioso del Señor Jesús para poder ser aceptados o salvos ante Dios. Ya no se puede. Hoy en día, hermanos, hay personas que no les basta la gracia, el sacrificio. Quieren todavía guardar la ley. Por eso allí dice, si no, ustedes no se hacen la circuncisión, no pueden ser salvos. Por eso hoy en día hay mucha confusión. Hay hermanos que todavía en Cristo, todavía quieren guardar el sábado. Todavía quieren guardar el sábado, el Shabbat. Quieren ir a la iglesia el sábado y no el domingo. Todavía se quieren abstener de ciertas comidas. El Señor Jesús, antes de ser entregado, dijo, se sentó con sus apóstoles y les dio pan. Les dijo, este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Y luego les dio, bendijo la copa y dijo, esta es mi sangre. ¿Qué dijo? ¿Del nuevo qué? ¿Del nuevo qué? De un nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia del Señor. No le podemos agregar nada a la sangre, al sacrificio, a la resurrección de Cristo para poder ser aceptados por Dios o salvos. No se puede. Por la gracia y la misericordia somos salvos. Hermanos, esto en realidad no es nuevo. Esto no es nuevo, hermanos. Cuando una persona se acerca al Señor con corazón sincero, como tú y yo lo hemos hecho, cuando tú y yo de veras se prende la fe en nuestro corazón y aceptamos que Dios envió a su Hijo amado, preparado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba preparado ese cordero que a su debido tiempo iba a venir. Cuando tú y yo de veras creemos, aceptamos ese sacrificio por fe, con un corazón dispuesto, el Señor nos da el Espíritu Santo, nos da un sello. No tenemos que hacer nada. Mire, lea conmigo allí en el versículo 11, por favor. El versículo, déjeme ver el versículo 8. Tuvieron el debate y mire el versículo 8 dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué? El Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí está los apóstoles hablando, diciendo, miren, todos los gentiles, ellos han recibido el Espíritu Santo de Dios porque creyeron. No tuvieron que hacer, hermanos, ¿qué tuvimos que hacer nosotros para recibir el Espíritu Santo? El momento que tú crees de corazón, el Señor te sella con el Espíritu Santo y por eso de repente te sientes diferente.
piensas diferente, hablas diferente, a veces hasta metas nuevas tenemos. Dice, desde el momento, dice el versículo 8, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Mira el verso 11. Ay, mira el versículo 11, qué tremendo. Léalo conmigo, ahí mismo, 15 y el versículo 11. Mire cómo dice uno de los apóstoles que anduvieron con Jesús. Dice, antes creemos que, ¿qué dice allí? Que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Mire cómo el apóstol Pedro, ¿cuál será la palabra correcta en español? Lo reversó. Ayúdeme si me atoro en algo. Antes creemos, Pedro dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, dice Pedro, seremos salvos, dice, ellos siendo judíos, seremos salvos nosotros, así como ellos. Los puso primero a ellos. Hermano, esto es por gracia. Y esto no es nuevo. Todavía hay personas, hermanos, que no se sienten suficientes salvos por la gracia, por la fe en la sangre preciosa de Jesús. Cuando tú y yo creímos, nos dieron el Espíritu Santo y hay que seguir perseverando lo mejor que podemos en santidad al Señor. Santo eres tú, Señor, en obediencia, porque no hay nada que podemos hacer, agregarle nada. Estamos bajo un nuevo pacto, que en otras palabras, bajo un nuevo contrato. Bajo un nuevo contrato estamos hoy. Hermanos, ya la ley ya pasó. Era sombra, la ley era sombra y figura del verdadero que iba a venir. Por eso cuando Juan el Bautista miró a Jesús que venía a bautizarse, lo primero que dijo Juan fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? La audiencia que estaba allí eran judíos. He aquí el Cordero de Dios, Éxodo 12. Ese es un término judío. Juan sabía lo que estaba diciendo por el Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios, ahí viene. Ese Cordero perfecto viene, que quita el pecado del mundo. Éxodo capítulo 12, sombra y figura del verdadero que iba a venir. Estamos bajo un nuevo pacto y tenemos que comprender eso. Amén. Vaya conmigo a Romanos 14, por favor. Romanos 14. Sí, hermanos, tenemos que seguir abrazando la gracia del Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. Nada bajo la ley ya. La ley ya pasó. La ley ya la cumplió el Señor. Pablo dice que la ley fue dada. Usted sabía que el apóstol Pablo dice, por revelación de Dios, que la ley fue dada nomás para dejarnos saber a nosotros que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Por eso fue dada la ley, para dejarnos saber, estoy mal. Por eso la ley: no cometerás adulterio, no robarás. Nos daba luz la ley. Soy pecador, necesito un Salvador. La ley fue dada para dejarnos saber a nosotros y darnos luz que somos pecadores. La ley nos guiaba al perfecto. Por eso tuvo que venir Jesús, porque nadie pudo cumplir la ley perfecta. Aún el sumo sacerdote, conforme a Hebreos capítulo 9, el sumo sacerdote, una vez al año, que entraba al lugar santísimo, lea la escritura, dice que ofrecía ofrendas por los pecados del pueblo y los pecados de él mismo. Porque no hay ningún perfecto.
Mire Romanos, capítulo 14, amén. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Amén. Romanos capítulo 14. Estamos hablando hoy de seguir abrazando la gracia del Señor. Hermanos, esto no es nuevo. Hechos capítulo 15 lo dice. Vinieron unos hombres de Judea y le enseñaron a los hermanos: si ustedes no se hacen la circuncisión conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y hoy en día hay muchos, tristemente, que siguen con eso, agregándole a la gracia del Señor. Detrás de los púlpitos oye tantas cosas. Bástate mi gracia. Amén. Romanos capítulo 14 y el versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? Mire cómo dice el apóstol Pablo, nos dice a todos nosotros. Y muchos de los que estamos aquí, hermanos, y muchos de los que están escuchando, yo me imagino que ya vemos unos que hemos ya caminado con el Señor 5 años, 10 años, 20, algunos 30, algunos ya un buen tiempo, 40 años, que tal vez caminando con el Señor. Y déjame recordarte, Dios no ha terminado con nosotros. Puedes tener 25 años caminando en el Evangelio, puedes ser ministro, puedes ser hasta apóstol. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Nos sigue limpiando, nos sigue enseñando, seguimos creciendo. Todavía hay mucho que aprender, mucho y que crecer. Pablo dice en el verso 1 de Romanos 14, dice: hermanos, por favor, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Reciban al débil, al nuevo convertido, al que no tiene mucho, al que para él muchas veces todo es pecado. Reciban al débil, recíbanlo, dice, pero no para contender sobre, no te pongas a discutir con él, no, recíbelo, entiende, es bebito en el Señor. Todavía está creciendo. Tú ya tienes tiempo, dice Pablo. Recibe al débil. Hermanos, yo en mi caminar, yo he platicado con nuevos convertidos, no tienen mucho, con débiles en la fe. Y muchas veces me he dado cuenta que es mejor ya no seguir hablando, porque se convierte en un debate. Por eso Pablo dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pastor, hermana, hermano, la Biblia dice aquí, la Biblia, no, pero mire cómo dice el versículo 2. Romanos capítulo 14, verso 2, dice: hay que recibir primeramente al débil de la fe. Pero mire, ponga atención conmigo y llévese esto, subráyelo. Recuerde que esta congregación, este ministerio de Lluvia Tardía, es un ministerio de enseñanza. Amén. Y los bendigo a todos los comentarios que mandan. Gracias por eso. Muy edificante, me han dicho que han recibido mucho, han aprendido mucho. Aquí vamos a estar y no nos vamos. Dice Pablo en el verso 2, dice: porque uno cree. Entonces ya, Pablo empieza, aquí está todo el pueblo, el cuerpo. Algunos ya están maduros y algunos son débiles, pero mire cómo dice Pablo: porque uno cree que se ha de comer de todo. Hay algunos que creen y reciben que se ha de comer de todo. Carne de puerco, camarón, tocino, que eran animales inmundos en el tiempo de la ley. Pero Dios le dio una revelación a Pedro. Le dijo, ¿se acuerda que bajó un lienzo y dijo: mata y come? Y vio de todo animal inmundo, y dijo Pedro: ay, Señor, no, nada inmundo. Hechos capítulo 10 me parece que es: nada inmundo, Señor, ha entrado a mi boca. Y le dijo el Señor: Pedro, mata y come.
y no le estés llamando inmundo a lo que yo ya limpié. Eso ya quedó atrás. Ya están bajo un nuevo pacto. No le llames sucio a ninguna mujer, a ningún hombre, a ninguno de tus hermanos, a los que yo ya limpié. Y Pablo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro, el que es débil, come nomás qué. Entonces la pregunta es aquí, si me pueden ver los hermanos en la escritura o en tu Biblia, conforme a Pablo, ¿quién es el débil? ¿El que come de todo o el que se abstiene de ciertas cosas? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Comida china, patitas de cangrejo, sopitas. Pablo dice, pero hay otro, el que él es débil, come solo legumbres o nomás ciertas comidas. Entonces la pregunta aquí, ¿quién es el débil en la fe? ¿Quién no ha tenido plena revelación que tú ya puedes comer de todo? ¿Quién es el que no tiene, ya la plena revelación por el Espíritu Santo, por el poder de la palabra? Que todos los días para el Señor son iguales. Puedes ir a la iglesia el miércoles, puedes ir el domingo o puedes ir el sábado, no importa, el Señor allí está. Si tú estás yendo a la iglesia, a la sinagoga los sábados por guardar el sábado, allí está el problema. Si tú ya no quieres comer ciertas comidas porque según, eso no agrada a Dios, eso me aleja del Señor, allí está el problema. Pablo dice que el que está fuerte en su fe, el que tiene plena revelación, dice, come ya de todo, la bendice, ora por sus alimentos, dice, pero el débil, el que es débil en la fe, ese come nomás legumbres o se aparta de ciertas cosas. Entonces la pregunta es, ¿quién es el débil y quién es el maduro en la fe? Conforme a la Escritura. Es que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Es nuestro escudo. Con su sangre escribieron nuestros nombres en el libro de la vida. Es por gracia que somos salvos. Yo no puedo hacer nada, no le puedo agregar ni una gota, nada, para ser aceptado por parte de Dios. Dios nos ha llamado a libertad. Solo que esa libertad, dice Pablo, no la uses para pecar. Pero ¿quién es el débil? Y mire cómo sigue diciendo. Pablo, mire el versículo 14, como dice ahí mismo, Romanos 14 y el versículo 14. Dice Pablo, yo sé y confío ¿en quién? En el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para que él piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero Pablo dice en el verso 14, dice, yo sé, yo estoy convencido y confío en el Señor Jesús, que nada, ya nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén. Pero mire cómo el apóstol Pablo dice en el verso 14, fue Jesús mismo que instruyó a Pablo directo, lo puso como perito arquitecto. Por eso Pablo dijo en su confianza, se le apareció el Señor le habló muchas cosas al apóstol Pablo en privado. En privado le habló al Señor. ¿Sí sabía usted que los 12 apóstoles del Cordero tuvieron un llamado terrenal? Aquí en la tierra el Señor Jesús le llamó a los 12 en la tierra, porque su ministerio era terreno.
El apóstol Pablo se le apareció el Señor en el cielo, la voz del cielo, porque nos han llamado a lo celestial. Los apóstoles del Señor, ¿quién se acuerda, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto tiempo caminaron, más o menos, los apóstoles del Cordero con Jesús? ¿Cuánto tiempo anduvieron con Jesús? 3 años. Qué lindo. 3 años anduvieron con el Señor, todos los días, viéndolo, aprendiendo, escuchando. Pablo dice en Gálatas, qué tremendo está eso. Pablo dice en Gálatas que cuando se le apareció el Señor, dice, cuando se me apareció, me habló, oraron por mí porque quedé ciego. Dijo, cuando recibí mi vista de nuevo, yo no fui con los apóstoles, dijo. Luego, hablar con ellos. Dijo, me fui para Arabia y allí estuve con el Señor. ¿Sabe cuántos años? 3. Léalo en Gálatas capítulo 1. Los apóstoles del Cordero 3 años y Pablo 3 años. Y por eso le dijo muchas cosas. Y por eso dijo, yo tengo confianza en el Señor Jesús. Dice, yo sé que confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo. Por eso, mire, hermanos, sigamos abrazando la gracia del Señor Jesucristo. Eres libre. El Espíritu Santo te va a seguir guiando, te va a seguir enseñando, y a mí también. Pero, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Y esto nada más es parte de lo que estamos hablando hoy. Entonces me llamó la atención porque Pablo dice, el que ya es maduro come de todo, dice, pero el débil, no lo digo yo, lo dice Pablo. Pone los débiles aquí en su fe y ya a los maduritos. Yo por eso, hermanos, yo como de todo. Para mí todos los días son iguales. No hay un día más santo que el otro. Nos tenemos que santificar tanto el domingo como el jueves. ¿Sí o no? Nos tenemos que santificar tanto el jueves como el martes. Porque todos los días son iguales. Mire lo que también dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Para ya ir cerrando, hermanos. Gálatas capítulo 6. ¿Sí lo tiene? Gálatas capítulo 6. Está tremendo eso. Porque aquí en Romanos el apóstol Pablo nos enseña. Y hermanos, hermanas que me escuchan, siervos de Dios, ministros, los amo en Cristo Jesús. Pero a libertad hemos sido llamados. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Vinieron unos hombres de Judea y le dijeron, los pobrecitos hermanitos, bebitos en el Señor, los confundieron. Imagínense que vengan unos, hermano Ignacio, si usted no se hace la circuncisión como la ley de Moisés, usted no puede ser salvo. ¿Qué va a sentir uno? Más que tenían poco, pero usted ya que tiene tiempo en el Señor, leyendo la palabra, recibiendo mensajes del Espíritu Santo, uno tiene discernimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 15, dice Pablo. Qué tremendo, dice Pablo, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión vale nada tampoco, sino que Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. ¿Qué es la circuncisión? Estar bajo la ley. Pablo dice, porque ya en Cristo Jesús, ya estamos en Él, ya lo recibimos a Él, ya nos recibió, ya nos aceptó. Dice Pablo, ya en Cristo Jesús, aunque te hagas la circuncisión, dice Pablo, ya no vale nada.
Aunque quieras guardar cosas de la ley, ya no vale nada. Si te haces la circuncisión, no vale nada. En otras palabras, eso no te va a acercar a Dios. Si te haces la circuncisión, no te va a acercar más al Señor. Eso era un pacto que tenía con su pueblo. La circuncisión al 8º día. La nueva circuncisión, dice Pablo en el Nuevo Testamento, en Colosenses, es la circuncisión de ¿qué? Que nos empieza, mire, a limpiar el corazón. Dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco. En otras palabras, ¿tú no te hiciste la circuncisión? No, no me la hice. Tampoco, o sea, no vale nada. Sino lo que cuenta ya. Dice, sino lo que cuenta, ¿una qué? Una nueva creación. Y la pregunta es hoy para cerrar. ¿En verdad somos nuevas criaturas? ¿Eres nueva criatura? Hermano, varón, hermana que me escuchas. Somos nuevas criaturas porque eso es lo que ahora vale. Pablo dice, ya la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión. Ahora lo que Dios ve es tus frutos, nueva criatura. Eres nueva persona. ¿Qué pueden decir tus compañeros de trabajo de ti y de mí? Mirarán una nueva criatura. ¿Qué pueden decir nuestros hijos de nosotros? Somos nuevas criaturas. ¿Hablamos diferentes o seguimos hablando igual? Seguimos practicando lo mismo. Seguimos yendo a los mismos lugares. Porque en Cristo Jesús la circuncisión, dice Pablo, ya no vale nada. Ni tampoco la incircuncisión. Dice Pablo, ahora lo que cuenta es una nueva criatura. Amén. Pregúntale a tu vecino, no le tienes que contestar. Dile, ¿eres nueva criatura? Yo creo que sí. Dile con fe. Verso 16. Mire cómo sigue diciendo Pablo. Qué lindo, porque ya vamos a cerrar con esto. Verso 16. Dice, y a todos, eso te incluye a ti y a mí en San Diego, y a todos los que andan conforme a esta regla, a este conocimiento, todos los que caminan conforme a esta regla, a este conocimiento, paz y misericordia sea a ellos, a nosotros y al Israel de Dios. Y a todos los que andan conforme a esta regla. La pregunta es, ya para ir cerrando, ¿a cuál regla? Todos los que siguen caminando y viviendo conforme a esta regla, a este conocimiento, a esta revelación, ¿cuál será? Nuevo pacto. Y lo que de veras cuenta es nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, a este conocimiento, que sea paz y la misericordia, siguen con ellos y contigo y conmigo. Por eso tienes paz. Por eso la misericordia de Dios no se ha quitado de tu vida. Y Pablo dice, sea misericordia a todos ellos, primero a los gentiles, que somos nosotros. Pero Pablo no olvida, y también al Israel de Dios. No se te olvide, por favor, nunca vayas a hablar mal del pueblo de Dios. Dios escogió a Abraham y tuvo sus hijos, y de ahí están las 12 tribus. Ese es el pueblo escogido de Dios. A ellos se le dieron los pactos, todo, la ley, todo se le dio a ellos, y Dios no ha terminado con ellos. Por eso Pablo dice, no nada más, pero al Israel de Dios. Por eso cierro con esto. Por eso Pablo dejó escrito Romanos
capítulo 9, 10 y 11. Romanos 9 habla el apóstol Pablo del pasado de Israel. Romanos capítulo 10, el Israel presente, lo que está pasando con ellos. Y Romanos capítulo 11, el futuro de Israel. Y Pablo dice en uno de esos 3 capítulos que ahorita Israel ha sido enceguecido. Por eso ellos no pueden aceptar a Jesús, porque Dios los han sido enceguecidos. Dijo Pablo, para que entren los gentiles. Y cuando entren todos los gentiles que ya Dios escogió, entonces se les va a quitar el velo. Nunca hables mal del pueblo de Dios de Israel. Y déjame decirte una cosa, y pronto lo vamos a tocar. No te creas, hermanos, por favor, no te andes creyendo de esas ensaladas bíblicas, hombres indoctos que no saben lo que hablan. No, hermano pastor, hermana, hermano Juan, es que usted debe de entender que el hebreo es uno, Israel es otro y el judío es otro. No. Eso ya encontré, usted lo sabe, hermano Ignacio, eso ya encontré en 5 patas a un gato, ¿cuándo? Y si se las encuentras, anda mal, nació mal ese gato, está deforme. Es que quieren sacar tanto. No, es que el hebreo es uno. El hebreo es uno. Israel es otro. Y el judío es otro. La palabra de Dios te enseña claramente por qué se le llaman hebreos, Israel y judíos. Hay una historia allí. Pero a veces quieren, hermano, y ahí tienen al pobre pueblo, están así en las sillas. O sea, mareados y salen. No, hermanos. Y a todos los que andan conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Que debemos de ser nuevas criaturas. Que la sangre de Jesucristo nos salva. Es suficiente. Pablo dice, cuando tú aceptas esta revelación y esta regla, se te da más paz y misericordia a ellos, a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Acuérdense que le he enseñado. ¿Quiénes son los gentiles? Toda nación que no es judía. Mexicanos, todos africanos, rusos, polacos, somos gentiles. Los 12 apóstoles del Cordero tuvieron su llamado a ministrar a los judíos, pero Pablo fue el apóstol a los gentiles. Ellos, los apóstoles del Cordero, ellos ministran y siguen ministrando, y un día se va a cumplir el reino milenial de Cristo. Cristo viene a establecer ese reino por el pacto de David, pero a Pablo tuvo un llamado del misterio de la iglesia. Un llamado celestial. Sea misericordia a todos ellos y también al Israel de Dios. Nunca maldigas al pueblo de Israel de Dios. Siguen siendo su pueblo. Han desobedecido, sí, pero igual como tú y yo también. ¿Cómo le hemos regado, verdad que sí? No nomás ellos, nosotros también como iglesia. A veces somos malos con el Señor, traicioneros. Amén. Y al Israel de Dios, tú siempre bendices ese pueblo. Señor, yo en mis oraciones, Señor, yo bendigo a tu pueblo, a la simiente de Abraham. Por eso en el libro de Apocalipsis, en la tribulación, dice que Dios va a sellar a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Y el trabajo de ellos es evangelizar a todo el mundo. 144,000 escogidos para evangelizar a todo el mundo.
que Cristo es el Rey y que viene a establecer su reino. Por ahí hay una religión, testigos de Jehová, que dice: nosotros somos de los 144,000. Yo no sé qué van a hacer con los demás, hermanos. Son millones de testigos de Jehová. ¿Y los demás entonces qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Amén. Dios tenga misericordia, amén. Sigamos abrazando la gracia del Señor Jesucristo. Vinieron hombres de Judea y le enseñaron a los hermanos: si no te haces la circuncisión conforme a la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Y Pablo y Bernabé, lleno de celo de Dios, tuvieron un debate con ellos, dice, no pequeño, o sea, grande. Y al último decidieron: ¿sabes qué? Vamos a subir a Jerusalén a hablar con los apóstoles de este asunto. Y usted puede ver lo que sucedió en el capítulo 15, algo lindo que sucedió. Amén. Sigamos abrazando. Dile a tu vecino rápidamente, dile con convicción: sigamos abrazando la gracia del Señor Jesucristo. Dile: no estamos bajo la ley. Amén. Lo que cuenta ahora es una nueva vida. Amén. Gloria, gloria al Señor. Bueno, te bendigo, mis preciosos hermanos conectados por medios de Facebook, de YouTube. Te saluda el pastor Marco Legorreta de San Diego, California. Un saludo, los amo en Cristo Jesús. Ministerios Lluvia Tardía. Estamos todos los miércoles aquí a las 7:30, ya no a las 8, a las 7:30 empieza la enseñanza ya, la palabra del Señor. Suscríbete si te gusta, ponle un like, ahí vas a ver el domicilio de la iglesia y todo lo demás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos la semana que entra.